Hola, buenos días, bienvenidos a las clases del 4 de junio. No, 5 de junio, 5 de junio. ¿Qué tal, cómo estáis? Mira, Hoy se nota que es viernes, ha venido de pronto de un momento menos gente. estarán durmiendo. ¿Qué? Estarán durmiendo. Pues como teníamos que haber hecho todo. Vale. Bueno, quedé con algunos ejercicios, ¿no? Para hacer la última vez, si no recuerdo mal. Y el Sí, primero de ellos era con respecto a esto de la estructura que le habíamos dado a la fachada esta, que era un poco para explicar cómo íbamos a hacer o cómo se hacía, cómo se utilizaba una fachada, ¿no? En el caso de que, aunque como aquí era un poco artificial, eh, era un poco artificial la forma en que hacíamos para obtener una fachada. Pero bueno, nos valía para saber qué pasa cuando hay algo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la presentamos un poco así, dijimos que había, por un lado, había que ver una especie de adaptadores que lo que hacían era que sabían cómo grabar en un flujo que fuese de file output stream. Este fue el último que nos quedamos por hacer o hubo otro después. perdona, José. Te Sí, está hablando Alonso por el chat. sí, sí, ya lo he leído, lo he leído. Vale, vale. Espérate, le digo ok y ya está. Venga, entonces, ¿esta fue la última versión que vimos? ¿O hubo otras que no recuerdo bien? Esa fue la última. Y ya nos pasamos a aleatorio. Aleatorio, muy bien. Entonces, por Sí. ejemplo, decíamos, claro, la diferencia en que un adaptador, pues tenía que tener aquí algo que fuese closable, porque era lo único que había en común entre un flujo binario y un flujo de texto, como vemos aquí, que además ni siquiera son iguales, no sé qué pasa. Ah, porque me he ido, no sé, no son ni siquiera iguales. Ah, sí, no, que están cambiados de orden. Aquí veis como tenemos FileWriter y tal. Pero, claro, falta el override. En realidad, esto no, como le hemos quitado lo de closeable, perdón, como le hemos quitado. Sí. Ah, no, vale, es que sí, dijimos que el adaptador era igual, vale, vale. Voy recordando. El adaptador es el mismo, lo que pasa es que entonces, claro, ya no puede. Ujú. Ahora sí, podría sobreescribir, pero ya no tiene sentido que sobreescriba. De acuerdo. Y dijimos bueno, que había que tener, claro, un adaptador binario por un lado y adaptador directo por otro, porque son dos tecnologías diferentes para grabar. El tema está cómo se graba el objeto, porque aquí creo que en el adaptador binario pusimos que lo hiciera el adaptador y el adaptador para grabar pues llamaba al adecuador, que suponíamos que era aquel que sabía cuál era la naturaleza del objeto que tenía que grabar. Porque como estamos grabando el objeto de forma binaria, con un elemento o cada uno de los elementos del objeto tras otro, pues entonces para nosotros es así más sencillo. Obviamente esta forma de grabar es pésima, pero nos sirve como introducción a la otra. Os explico. Por ejemplo, este adecuador depende, ¿no? Creo que si está una interfaz, ahí sí, ya está. Se mete una interfaz por aquí por parámetros y entonces, claro, todos los que cumplan esa interfaz pues son válidos. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos aquí ahora como adecuadores el del cliente y el del artículo. Es decir, tenemos un adaptador por cada tipo de forma de grabar y un adecuador por cada forma de hacerlo, ¿no? De ver la. Sí, por cada tipo de objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso el Ecuador, que esto es un jaleo, ahora tiene aquí lo de grabar y se le mete el full. Ah, vale, claro. El adecuador del cliente, ahora fijaros que el adecuador del cliente sabe que es binario, eso evidentemente será porque nosotros lo tenemos que saber de alguna forma, y entonces pues escribe, ¿no? Escribe entero, escribe UTF, boolean y float, porque son los diferentes campos que tiene el cliente. Todo esto se va un poco a la porra, perdón por la expresión, si dentro del objeto un componente tuviese un componente, es decir, otro objeto.
porque entonces tendrías que irte a ese otro objeto y entonces sería bastante más difícil de recuperar. Bueno, sería más difícil. Sencillamente eso es lo que hace que esto cada vez merezca menos la pena y que solamente valga como un poco para explicaros pues todo este tipo de formas en la que se intenta hacer que valga para todos. Y luego después de eso, claro, teníamos el artículo, el cliente, todo eso. Y luego teníamos la fachada, que era la que, digamos, simplificaba todo. Bueno, simplificaba o lo que hacía es que intentaba hacer que cada cosa fuese lo más sencilla posible. Entonces, siempre tiene la misma cabecera, solamente cambia en la firma el cliente o el artículo, es decir, el tipo de datos que tiene que grabar. Y entonces en la fachada decimos, vale, pues si es un cliente, tiene esta ruta, tiene este tipo de flujo y es de tipo binario y tiene un adecuador de tipo cliente, ¿de acuerdo? Y cuando era un artículo decíamos, bueno, pues este es un file writer, tiene esta ruta y además tiene este adecuador, que es el que sabe cómo se graban los artículos. Entonces, bueno, dijimos, esta es la estructura. Por supuesto, lo que habrá un consumidor y aquí es donde se ve la ventaja. Si yo creo un artículo o creo un cliente, la forma de grabarlos es la misma, él sabe cómo tiene que hacerlo. Aquí es donde está realmente donde se ven los beneficios de haberlo hecho así. Hay otros sitios donde se pueden ver los beneficios y es sencillamente que cuando si yo quisiera crear otra cosa, por ejemplo socio o lo que fuese, pues solamente tengo que crear un adecuador de socio y luego elegir cuál es el adaptador concreto con el que quiero grabarlo. Si quiero meter un adaptador nuevo, pues sencillamente lo meto, sabiendo que implemento lo del adaptador, pues con eso vale. ¿De acuerdo? Es la forma en que la estructura al final se consigue que sea muy independiente. Sin embargo, os quedamos aquí porque dijimos, no está bien, porque fijaros que el Ecuador necesita saber que tiene aquí el data output stream, por lo tanto ya se hace muy difícil que el Ecuador de cliente valga para texto, porque claro, este ya no le vale, tendríamos que modificar este adecuador de cliente, o entonces crear un adecuador de cliente texto y un adecuador de cliente binario. ¿Os acordáis? Todo esto era un poco así, ¿no? O no sé si estos que claro, porque el flujo concreto, claro, que ella se tenía que tener un flujo concreto, no valía un flujo cualquiera, tenía su flujo concreto. ¿Os acordáis de esto, no? Decidme que sí, ¿os Sí, acordáis? sí. Vale. Bueno, vale. ¿Qué tal? ¿Habéis hecho algo de eso? Yo es que del 05 fachada se me ha olvidado, la verdad. He hecho el de aleatorio 02. Ya lo he visto. Está bien, está bien. Bueno, pues vamos a ver el siguiente. Entonces, binarios 06, fachada, voy a llamarla definitiva. Definitiva. Y os la voy a ir explicando porque, claro, esta ya es la buena. Vamos, la buena, la que... Si la cuento. Ah, sí. Vale. Lo primero, la voy a sacar de aquí. Y la voy a poner como otro proyecto que no sé. Que aquí se convierte en algo ya más complicado hacerla. Vale, lo voy a poner como una parte, ¿de acuerdo? Como un proyecto aparte lo subo al GitHub y ya está. Entonces, este se va a llamar teoría de flujos igual para que no perdáis ese prefijo. Y a este le vamos a llamar fachada, como si ya fuera el definitivo, ¿de acuerdo? Que no es que sea el definitivo, sino que sencillamente, bueno, vamos a estar. De acuerdo, entonces vamos a presentarlo. Primero, hay que basarse en el anterior para ver qué nos quedamos y qué. Si dijimos lo que era el DAO y el DTO, sí, ¿no? Explicamos así una mira por encima, pero no entramos en profundidad. Vale. Bueno, pues la cosa sería que no lo explicamos. Bueno, pues la cosa sería, el DTO es el objeto que uno saca de la base de datos al programa. Luego también es verdad que es el que va del programa al interface de usuario. Pero le suelen poner nombres diferentes, ¿de acuerdo? O sea, que todo es un DTO, pero le llaman DTO normalmente
normalmente se le llama DTO cuando pasa del interfaz de usuario al programa. Y normalmente cuando pasa del programa a la base de datos se le llama entity. Pero es una forma de llamarlos para diferenciarlos, pero en el fondo es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, a partir de ahora, todos los objetos que se obtengan de alguna fuente de datos, como una base de datos o lo que sea, pues le vamos a llamar DTO, con el sufijo DTO. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cliente, pues sería cliente DTO. Artículo, pues artículo DTO. ¿De acuerdo? Eh, a veces no tiene por qué venir una única consulta y a veces no tiene por qué ser un objeto simple, puede ser un objeto compuesto sencillamente a base de de un select hecho a partir de varias consultas o de una agrupación o de lo que tengáis que hacer, ¿de acuerdo? O sea, no es una forma de pasar datos y la forma donde van encapsulados los datos, a eso se le llama DTO. ¿Vale? Básicamente es un poco así, no puedo explicar mucho más sobre el tema. Vale, entonces nos quedamos con artículos y eso quiere decir que, bueno, siguiendo con esta estructura, pero la vamos a mejorar, ¿vale? Entonces eso quiere decir que ahora vamos a tener una cosa que se va a llamar modelo.dao. Y no sé por qué la he puesto porque se llama así. Vale. Y vamos a tener otra que se llame modelo.dto. Entonces, para que quede claro, vamos a tener en el DTO artículo y cliente. Para diferenciarnos del anterior, le voy a llamar DTO. ¿Vale? Es decir, voy a decir que sea un artículo DTO y cliente DTO. Espera, porque no sé si. Creo que esta no es la que quiero decir. No, bueno, ya lo de rato. Vale, esta está bien. Y aquí tenemos el modelo de DTO. De acuerdo. Vale, pues son iguales, ¿de acuerdo? No tienen ninguna diferencia. El artículo no lo he puesto, pero vamos a poner que implemente serializable y así ya lo tenemos hecho. Y no hay que cambiarlo luego, ¿vale? Y no voy a añadir nada. Bueno, pues es lo de siempre, ¿vale? Es uno pequeño que además tiene hash y curls. Vale, eso por un lado. Y lo que queremos ahora es diferenciarlos, es decir, vamos a decir, miren, pues ahora cada DTO necesita tener un DAO. Y el DAO va a ser la clase que es capaz de obtener de del sistema de almacenamiento que sea, pues fichero, base de datos o lo que sea, puede obtener los DTOs. Eso es un poco lo que vamos a hacer. Por lo tanto, siempre vais a tener uno concreto que va a ser igual que Sí, uno concreto que va a ser pues con el mismo nombre que el DTO que esté obteniendo. ¿Vale? Es un poco lo que se quiere. De hecho, los frameworks que hacen esto son así. Ellos te hacen todo este tipo de cosas automáticamente. Pero nosotros lo vamos a hacer manualmente para que veamos el sentido que tiene. ¿Vale? Digamos que un DAO, claro, nosotros lo que queremos decir es, vamos a ver, ¿puede un DAO, que sencillamente es el sistema con el que yo recupero DTOs o grabo DTOs, puede ser independiente de la tecnología, es decir, de la técnica con la que se graban esos objetos o esos datos en un fichero? Y la respuesta es sí. Yo podría decir, bueno, ¿y por qué un modelo, un artículo, no estoy obligado a que se haga con texto? A lo mejor se podría recuperar y grabar utilizando binario o al revés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo que independizar que el DAO funcione con una tecnología o con otra. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso me lleva entonces a decir, vale, pues eso quiere decir entonces que yo debería tener entonces dos cosas. Un recuperador y un grabador. Que serían algo así como los elementos que me permiten grabar en el fichero y recuperar el fichero. Si eso es así, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un punto común. Primero, vamos a hacerlo con el grabador.
Y a todas estas cosas que vamos a hacer ahora le vamos a llamar modelo.acceso. Entonces, vamos a ver qué está dentro del modelo de acceso. Pues tenemos, por ejemplo, ahora vamos a poner una interfaz. Y la interfaz va a ser grabador. La pongo aquí. De acuerdo. Esta interfaz se la vamos a inyectar. Otra vez la inyectar. Va a ser un parámetro de entrada del DAO. Es como decirle, tienes que grabar con este. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí lo que hace es la misma sobreescritura que hace el propio Java. Es decir, siempre insertamos elementos, o bien con int, con float, con double, con string, con boolean, ¿de acuerdo? Como una especie de grupo de entero de decir, yo soy capaz de grabar con todo. Y luego tengo el iniciar operación y el cierrar elementos por criterio técnico. Es como el open y el close, ¿vale? ¿Por qué esto es bueno? Porque si os dais cuenta, aquí se ha perdido completamente cualquier referencia a... bueno, aquí no se ha perdido nada. O sea, aquí no hay ninguna referencia a cuál es el flujo con el que se hacen las cosas. ¿Os dais cuenta? No aparece. Y igual que se hace, igual que los de Java dicen file output y file info, ¿vale? Nosotros tenemos que tener, igual que tenemos un grabador, tenemos que tener un recuperador. Entonces el recuperador sería este. Ahora. De acuerdo, el recuperador es exactamente igual. Tiene, bueno, es un poco más sencillo, no hace falta que se inicie, siempre se inicia al principio. Aquí se llama reiniciar operación y aquí se llama iniciar operación, pero es lo mismo, ¿vale? O sea, la capacidad de abrir y la capacidad de recuperar. Un entero, un float o lo que sea, ¿vale? Obviamente uno puede cerrar el elemento o no, si no cierra el elemento, pues puede seguir recuperando. En fin, esto es una de esas cosas que dependen de lo que depende. Ya veremos de qué depende, ¿vale? Y entonces aquí tenemos estas dos interfaces que uno tiene que implementar para poder hacer esto, ¿vale? Eh, una pregunta que os lanzo ahora para que me la digáis. Si yo crease una clase no, una interfaz que la llamara accesor, no sé exactamente si la palabra existe, y luego dijese que el accesor tiene que hacer recuperador y además tiene que hacer grabador, ¿de acuerdo? Y el accesor tendría un problema, claro, que es que tendría recuperador, tendría una colisión de grabador, recuperador elemento y grabador elemento. Bueno, vamos a suponer que eso lo arreglase, porque lo que quiero preguntar es otra cosa, ¿vale? Si vosotros creaseis, bueno, voy a arreglarlo porque si no, no va de forma de... Voy a quitar esto de aquí. O le voy a llamar cierra elemento R y punto, ¿vale? Bien, vamos a suponer eso. Si yo tuviera una clase ahora que se llamara mi accesor binario, por ejemplo, que implementase el accesor, y yo hiciese aquí, como veis, ¿no? Todas las operaciones de insertar y recuperar, ¿de acuerdo? Así, por separado. ¿Vosotros pensáis que esto está bien? O sea, ¿pensáis que está bien o no? Una clase que las agrupe todas, las operaciones. ¿No tenéis nada que decir? Estoy pensando. Ah, vale. Hombre, yo creo que sí, porque desde ahí accederías a todo, ¿no? Sin tener que preocuparte de una forma o de otra. En ese sentido, sí, desde luego. Pero no sé si es lo ideal. Bueno, pues, a ver, ¿qué cohesión tendría esta clase?
en el que puede leer de varias formas, ¿no? Si es de texto o de binario. Sí, pero no tendría ninguna cohesión. O sea, quiero decir, la cohesión es muy baja. Son dos cosas que trabajan independientemente. Recuperar por un lado y grabar por Ah, otro. bueno, Y insertar por otro. ¿Vale? No cooperan, no están juntas coincidentalmente, pero no porque realmente no por merezca la naturaleza. pena que estén juntas, ¿vale? No tienen ningún sentido, o sea, no hay ninguna razón para que estén juntas. Digo la implementación, Vale. ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido. Por eso, aquí se hace la diferencia entre grabador y recuperador, ¿de acuerdo? Lo que se intenta con esto sencillamente es que tengan por separado, que sean igual que las que hacen en Java y explicaros por qué las hacen en Java, ¿de acuerdo? Porque si las juntasen, pues obviamente No tendría sentido. tendrías una clase en la que hay muchos métodos que nunca, en fin, que comparten piso, por decirlo de alguna forma, lo de piso entre comillas, ¿no? Que comparten piso, pero que en realidad ni se ven, ¿no? Es como si uno trabajara por la mañana y otro por la tarde y durmiesen ahí, ¿no? No sé, digamos, ¿sabéis lo que era eso de la cama caliente? Es que era una cosa que era muy rara. Era como gente que compartía piso, pero el piso solamente tiene una habitación o algo así, y entonces pues tenían turnos diferentes de trabajo. Entonces, cuando uno se levantaba, el otro dejaba y se acostaba, ¿no? Como que no se veían en todo el día, pero la cama estaba siempre ocupada. Era una cosa un poco rara, no sé, a mí me da un poco, Extraña. me da un poco de repelú, ¿de acuerdo? Pero lo voy a poner aquí para que no lo de la cama caliente, que eso me queda como un comentario, pero sí como, ¿vale? Bueno, implementar juntas las dos interfaces mmm, crea una clase con poca cohesión, porque no hay ningún motivo para que estén juntas las implementaciones que vienen de las dos interfaces. ¿Vale? Que no es lo mismo que cuando otras veces tú dices, claro, yo necesito implementar esta interface porque la voy a utilizar para esta cosa de dentro de la clase. Entonces sí que hay cosas que realmente pues, se utilizan porque el resto las necesita. Pero si están juntas como aquí, por estar juntas, pues eso es un fallo, ¿vale? Lo pongo por aquí como otro package, ¿vale? Problemas. Eh, situaciones raras, no sé cómo llamarlo. Anomalías. Y pongo que el accesor es una anomalía y que el grabador binario, mi accesor binario este es una anomalía. Vale, entonces nos quedamos donde estábamos, que era el que habíamos decidido que teníamos un recuperador para recuperar y un grabador para grabar. Ventajas de esto, que si ahora yo sí puedo hacer un grabador binario y un recuperador binario y un grabador de texto y un recuperador de texto. ¿Vale? O sea, puedo hacer algo que cumpla con digamos, con una interfaz común para todos. Es un poco lo bueno que tiene hacerlo aquí, ¿vale? Y claro, también es verdad que por otro lado, pues lo hace complejo. Bien, eso nos José, lleva, dime, perdona. Esto lo hace para que cuando vayamos al método del cliente le metas un grabador por parámetro y no tengas que decir dentro cualquier si binario de texto, ¿no? claro, luego lo vamos a comparar para que veáis exactamente a qué me refiero con todo esto, ¿vale? Bueno, pues eso me llevaría ahora entonces a que hubiese un DAO. Pero claro, tiene que haber un DAO abstracto, ¿vale? ¿Por qué es abstracto? Bueno, yo creo que tiene que ser abstracto porque así podemos ponerlo desde aquí. Es una elección, pero igual, si la preferís que no sea abstracto, vale, se podría intentar, no sé, ¿por qué no reconoce? Hay estos que debe tener aquí, vale, que tiene del otro lado.
Vale, recuperador del modelo de acceso y grabador del modelo de acceso. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues hemos metido ahora lo que sería la programación parametrizada. Es decir, el DAO sí que va a ser de un tipo concreto y nosotros vamos a decir, perdona, pero tiene que ser de este tipo concreto, ¿vale? Y aquí obligamos, ya sabéis que esto sirve para hacer un chequeo, para asegurarnos de que los objetos son de ese tipo, porque si no pones ahí de qué quieres, te va a dar siempre un amarillo, un warning, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tú no puedes decir, me dan igual los warnings, ¿no? No, los warnings tienes que saber que están ahí. Cuando tú veas un warning tienes que estudiarlo y saber si realmente puedes hacer algo contra ese warning o no, ¿vale? Pero nunca puedes decir, yo paso del tema, no paso de los warnings. Y esto, si tú intentas hacer un DAO sin especificar de qué tipo es el DAO, de qué tipo de objeto está trabajando, pues te va a dar un warning. ¿De acuerdo? Vale. Y me he quedado con que entonces digo, vale, y todo DAO, que va a ser, ya sabéis, la clase que es la que es capaz de recuperar y de grabar DTOs para el programa, pues entonces yo digo, necesitamos que tenga un recuperador, pero no digo de qué tipo es, tú sabrás. Y necesito que tenga un grabador, pero no digo de qué tipo es, tú sabrás. ¿De acuerdo? Y por supuesto le doy un path. Ese path sería la ruta al archivo concreto en el que tú quieres, ¿vale? Y implemento el constructor básicamente por no hacerlo en el sitio concreto que sea, me da igual, ¿no? Pero lo puedo hacer aquí porque es común. Y podría haber sido una interfaz también, pero quiero, a ver, como esto es común, ¿no? Que tengan un grabador y un recuperador, es algo que va a ser común a todos los DAOs. Por lo tanto, ¿por qué voy a hacerlo en la implementación concreta? Lo puedo hacer en la implementación abstracta. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí, ¿Vale? Es decir, claro, esto de recuperar el grabador se va a necesitar en el DAO del cliente, en el DAO de artículo. Pues entonces no lo pongamos ahí, pongámoslo ya en el DAO. Y si lo ponemos en el DAO, entonces ya no puso una interface, tiene que ser una clase. Pero como hay métodos que tienen que ser implementados en la clase concreta, pues entonces hagamos una clase abstracta. ¿Vale? Tiene sentido para todo el mundo, ¿verdad? sí, sí, sí. De acuerdo. No sé si. Bueno, vale. Entonces, eso nos lleva a que la estructura básicamente estaría hecha. Porque sin poner ninguna implementación, yo creo que ahora ya sí que necesitaría. Voy a ver si podemos hacer una fachada sin implementar. Vale. Entonces, yo resulta que ahora tendría que decir, vale, pues si esto es así, voy a crear otra. Esta no sé, le voy a llamar, yo creo que lo voy a quedar dentro de eso. Bueno, lo voy a poner aquí en broma. Nada, lo voy a quedar dentro de acceso. Vale. Voy a crear una clase que se llame entonces fachada. Y el consumidor. ¿Vale? Ahora lo veo. Consumidor es más sencillo. Entonces, ahora resulta que digo, vale, ¿y esta fachada de qué va? Pues veréis, resulta que en una fachada necesito el acceso, pero ahí ya tengo que explicarlo yo. Es decir, yo, claro, necesito hacerlo por mi cuenta. Es decir, por ejemplo, yo digo, vale, pues resulta que voy a crear el grava, eh, pero, claro, yo ahora mismo no puedo hacer como en el otro sitio que yo decía, eh, voy a sobreescribir, voy a hacer una clase y voy a implementarla, porque yo ahora ya no tengo que implementar, tengo que hacer una concreta, aunque también se podría cambiar, pero bueno, da igual. Una implementación concreta, yo voy a decir, quiero grabar clientes. Grabar clientes, la tengo como boolean, no voy. ¿Vale? Eso sería para grabar clientes. No sé por qué pone cliente de Teo. Lo hemos llamado de Teo. Ah, que le hemos llamado de Teo, vale.
Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Pues grabando clientes de Teo, ¿vale? Espera un momento que yo creo que se me han ido para otro lado. Y luego, por ejemplo, pues yo podría decir, vale, pues también ahora necesito grabar artículos de Teo. Voy a traerlo. Y me dice que voy. Y luego tendría, a lo mejor los cambios, ¿vale? Y luego tendría, pues, por ejemplo, ahora tendría aquí public y voy a decir que tendría una list de clientes. Vaya, se me ha quedado fuera. Que se llamara leer clientes o leer todos, ¿vale? Sí. Bueno, a ver, leer clientes, que fuese así, y tú dices, vale, pues resulta que no sabes lo que es un cliente, no sabes nada. A ver, clientes no existe, es cliente. ¿Vale? Una raíz de clientes, por ejemplo, ¿vale? Aquí se podría poner una list o lo que fuese. Y no es cliente, sino cliente de Teo. Y voy a añadir. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tengo obligatoriamente en Java, eso no puedo, bueno, ni en Java ni prácticamente en nada. Aquí, por ejemplo, sí puedo hacer sobreescritura, no hay ningún problema porque yo tengo que poner graba tú, graba esto, graba lo otro. Pero aquí sí que me veo un problema gordo y es que tengo que decir graba tal, graba cual, ¿vale? Tal vez habría alguna forma de hacer que esto funcionase mejor, ¿vale? Tal vez deberíamos pensarla y tal vez os la ponga como ejercicio. Tal vez ya esté hecho y tal vez os lo estoy diciendo para eso. Bueno, y luego tendríamos la última de todas las que vamos a ver, que sería la artículo de Teo. Es decir, hace lo mismo, lo que pasa es que añade, ¿vale? Como artículos. Y decís, pero esto es un jaleo, ¿no? Bueno, no lo es, no penséis que lo es. Porque lo bueno de esto es que yo ahora digo, vale, ¿y cómo es mi consumidor? El consumidor lo voy a traer directamente para que veáis. El consumidor, que tal vez no tenía el acceso, pero bueno, no, si no tenéis acceso, no tenéis acceso. Vamos a poner aquí en control. Sería el que necesita los DTO, ¿de acuerdo? Entonces, como necesita los DTO, pues básicamente pues le da igual. Por ejemplo, aquí tengo artículos DTO, DTO, joder, ¿cómo es tan tonto? Es que los tiene de otros sitios. Es que a veces se vienen de otro lado. Ahora. Artículos. Y los voy a descomentar todos para que veáis un poco a lo que me refiero. Bueno, pues nada, remover. Vale, fijaros cómo queda el programa. Este es el consumidor, ¿vale? O sea, es verdad que no está implementado nada, pero a este un poco le da igual, ¿vale? Él dice, mira, yo tengo aquí un cliente, tengo un artículo y yo te creo la fachada. Pero a mí me da exactamente igual lo complicado que sea el sistema. Yo cuando grabo, grabo, cuando leo, leo, ¿vale? ¿Se entiende un poco lo que se hace aquí? Sí, sí, se entiende. ¿Vale? O sea, claro que esto simplifica completamente el trabajo del consumidor. El consumidor no sabe nada. ¿Complica el de la fachada? Claro, pero es que en algún sitio tiene que estar la complicación, ¿no? Alguien tiene que hacerlo gordo, ¿no? El trabajo sucio, por decirlo de alguna forma, ¿no? El consumidor, ya sabéis, siempre suele ser pues alguien que sencillamente pide cosas, pide servicios a otra capa
Ay, perdón. Es alguien que sencillamente pide datos a otro, en este caso, por ejemplo, el modelo, y el modelo tiene que ver lo que, o sea, él sabrá cómo lo hace, ¿vale? Yo como consumidor, yo no quiero, por ejemplo, fijaros como consumidor de un supermercado, a mí me importa como el proceso que tienen que hacer para meter tantos millones juntos en una lata, tapar la lata, meterla en una eso, cocerlo, traerlo para acá, me preocupa todo ese proceso. No, no, yo lo que quiero es ver la estantería y punto, ¿no? Es lo que quiero ver, ¿no? Entonces, claro, yo soy el consumidor y por lo tanto yo no quiero pringarme, ni yo sencillamente quiero ir ahí al sitio, encontrarme todo a mi disposición y cogerlo, ¿no? ¿Se entiende el símil? Sí, sí, se entiende. De acuerdo. Claro, y eso es lo que queremos hacer aquí. Pero claro, eso nos lleva entonces a decir, bueno, pero la fachada entonces es complicada. Bueno, claro, sí, la fachada es complicada. De hecho, esto no está ni medio hecho, porque aquí tú sabes, está diciendo, esto es lo que ve el consumidor. Pero claro, yo no tengo que hacer quito el trabajo. Vale, empecemos por los DAOs, ¿vale? Dices tú, ahora, por ejemplo, vamos a empezar con el cliente, por ejemplo, con el artículo, con el cliente, que es más sencillo. Sí. Venga, vamos a empezar con el cliente, por ejemplo. Y yo digo, joder, pues el cliente necesita un DAO, claro, ¿vale? Entonces me vas a decir, sí, muy bien, pues necesitas un DAO, vale, voy a crearlo. Entonces le voy a llamar a esto, nueva clase, cliente DAO, mayúsculas. Vale, ¿y qué interfaz o qué clase va a heredar? Pues de DAO, ¿de acuerdo? Y me va a decir, DAO, perdón, ¿cómo? ¿De qué? Ah, vale, sí, perdón, de cliente. ¿Vale? De cliente DAO, sí, sí. ¿De acuerdo? No de cliente DAO, no de cliente DTO. ¿Vale? Es decir, sí. ¿Vale? O sea, el DTO es lo que va a obtener el DAO. ¿Vale? Esto significa Data Transfer Object o objeto para transferir datos. Y esto significa Data Access Object o Access Object, que significa objeto para el acceso a los datos. ¿De acuerdo? O sea, digamos que lo que tenéis que grabaros en la cabeza es el DTO es lo que se produce, lo que se obtiene, y DAO es quien lo obtiene. Directamente de la tecnología que sea, ¿vale? De la técnica, ¿verdad? Vale, entonces, ahora me dicen, bueno, pues, perdona, pero tienes que meter un recuperador y un grabador. Sí, vale. Pero, ¿alguno en concreto? No, no, tú verás. Pues muy bien, pues quien lo haga, que lo decida. ¿Veis? En el momento en que yo digo que lo meto aquí como recuperador y grabador, ¿de acuerdo? Quiere decir que el cliente DAO no lo tiene que decidir. Quien lo decide es aquel que crea el cliente DAO. En ese momento, tú le dices, bueno, pues lo voy a hacer con un recuperador binario y con un grabador binario. Ese es el único punto ciego que yo veo, que no puedes poner diferentes cosas. Bueno, se puede poner un accesor, pero siempre y cuando el accesor esté compuesto de recuperador y grabador, no de la implementación del recuperador y la implementación del grabador. ¿Vale? Aún así sería un coñazo, perdón, sería un sería ineficaz porque tendríamos que tener métodos delegados en el accesor a todos los métodos de recuperador y de grabador. No pasa nada porque estén así. Bien, entonces dice, pues me tienes que implementar los métodos que hay. Y digo, por supuesto, el de graba y el de recupera. Observad que en el momento en que yo le digo que el DAO es de tipo cliente BTO, ¿vale? Ya no aparece aquí una T mayúscula, sino que lo que aparece es donde aparecía una T, aquí, graba TDTO, ahora aparece graba cliente DTO. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues he conseguido que eso funcione. ¿Vale? Bien, y tú dirías, ¿y esto cómo graba? Bueno, pues sencillo, o no, no lo sé. Yo voy a decir, por ejemplo, tiene un retorno booleano, lo voy a utilizar. Voy a decir que esto tiene un retorno booleano que dice eh, que primero está true y luego voy a hacer, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo debo saber de qué está compuesto el cliente, porque claro, yo estoy ya en un DAO concreto, ¿vale? Y yo digo, mira, pues el cliente está compuesto de, en este orden, un entero, un string, un boolean y un float. Por lo tanto, yo tengo que poner en el grabador, si lo que quiero hacer es grabar, tengo que poner grabador
punto inserta elemento. Fijaros que hay muchos insertar elementos, pero claro, es que así es como se hace esto. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuál tengo que coger? Pues primero el int, ¿vale? Y digo que el DTO punto get número. ¿De acuerdo? Ahora tengo que hacerlo vivo para las otras cuatro cosas. Pero en vez de decir get número, digo, en el segundo sería get nombre, ¿vale? Como tenemos una sobrecarga del elemento insertar del método insertar elemento, él sabrá cuál es el que tiene que utilizar. Ahora, nos venimos aquí y decimos, ¿cuál es el tercero get? El tercer get sería el get preferente. Claro que aquí no viene porque es preferente, ¿vale? Y el último que tenemos que coger sería el get saldo, me parece que es, ¿no? Por supuesto, todo esto se enfada porque dice, perdona, pero yo estoy accediendo a un fichero, no sé si voy a poder y tal, no sé cuánto. Bueno, pues ya sabéis, una cláusula try catch, ¿de acuerdo? Y ya está. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? ¿Vamos a lanzar la excepción? No. Lo que vamos a decir es que el retorno, si hay un fallo grabando, el retorno es false. Esto no es un poco... Igual puede fallar en uno, pues supongamos que no, que falla en el primero, porque si no la liamos parda, ¿vale? Entonces vamos a suponer que, no, que esto funcione. Ahora solamente estamos intentando ver la lógica de cómo hacer la fachada y de cómo ir viéndola, ¿vale? Bueno, pues como veis, al cliente dado tampoco le importa mucho de si ya está implementado su grabador concreto o no, porque aquí no hay ninguna referencia a si lo estoy haciendo binario o texto, o la hay. ¿Vosotros la veis en algún lado? No. Claro, ese es su punto bueno, ¿de acuerdo? Ese es su punto bueno. Si yo decido que el cliente ahora digo, uff, no lo quiero grabar como texto, lo voy a cambiar y voy a grabarlo como binario, pues lo cambia, ¿de acuerdo? O lo que sea, no hace falta que yo esté aquí concretamente diciéndole cuál es el momento concreto de cada cosa. ¿Y cómo se voy a recuperar? Bueno, pues supongo que igual, ¿no? Es decir, en este caso lo he hecho un poco diferente, ¿vale? He creado el elemento que voy a coger, claro, como son de elemento en elemento, lo que hago es que en la lista inserto, ¿vale? Todos los elementos que están en el fichero. Entonces lo que hago es decir, bueno, pues donde esté ahora, recupero int, string, boolean y float para recuperar los datos que están grabados en ese orden, ¿de acuerdo? Entonces se supone que esto es una recuperación que hago del fichero que está dentro del recuperador, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, yo tengo que avanzar, ¿no? Avanzar. O sea, ver si ya se ha acabado o no se ha acabado el fichero. Entonces, lo que yo hago para eso es decir, eh, mientras recuperador punto cierra elemento. Cierra elemento R. Bueno, si ahora lo cambio, ¿vale? Para que sean iguales. Es decir, lo que yo consigo con esto es decir, vale, pues mientras que no se cierre el elemento, es decir, mientras que no se haya terminado de recuperar todos los elementos, yo sigo recuperando elementos. Y al final, pues, retorno a la lista esta que estoy rellenando, lo que retorno. Y eso es lo que haría mi almacén, mi cliente, mi cliente DAO. ¿Qué os parece? Que mola esta idea. Bueno, en principio sí, debería estar bien, ¿vale? Y creo que habría que empezar con un inicia. Espera un momento que lo mire, porque esto sería el almacén binario. El recuperador binario. ¿Cómo se me ha olvidado eso? Ah, vale, es que no está hecho porque lo había dejado para que lo paséis bien vosotros. Bien, entonces, ahora decimos, vale, pero habrá que implementar el grabador. Sí, claro, sí, claro, sí, 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 sí. De hecho, tendríamos que tener ahora grabadores concretos para cada cosa. Es decir, si yo quiero ahora que tener un grabador binario, pues entonces yo lo tengo que decidir aquí. Y tengo que decir, hay un grabador binario. ¿Qué forma tiene ese grabador binario? Pues este grabador binario sería este ya sí que sí, ¿vale? Este ya sí que tiene que saber que output string
que utiliza file output string, data output string. Bueno, eso no sé por qué lo he puesto ahí. Ah, sí, porque lo utiliza aquí. Vale, iniciar operación, data output string, file output string, porque es el conversor. Vale. Vale, pues por ejemplo, aquí ya sí que sé lo que estoy utilizando concretamente, ¿vale? Digo, no, necesito, cuando me inicie la operación, necesito que se cree un data output string. Ese data output string tiene que tener un file output string, ¿de acuerdo? Porque claro, el file output string, si os acordáis, no tenía el write boolean, write utf, ¿de acuerdo? Entonces sí que lo pongo aquí, ¿vale? Aquí sí que lo pongo y lo escribo. Entonces, claro, lo único que voy a hacer es decir, pero bueno, esto es un poco repetir. Sí es repetir y no es repetir. Porque, claro, esta es la forma en la que yo puedo grabar e insertar elementos cuando es un data output string. Pero cuando es un grabador de texto, yo nada más que puedo escribir caracteres. No puedo escribir int, float, double. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer una conversión aquí. ¿Se entiende eso? Sí. Que antes de grabarlo vas a tener que pasar la string Claro, o a chalaste. claro, tengo que pasarlo así. Ese es un poco el tema. Entonces, como igual que tengo un grabador binario, debo tener un recopilador binario. Así que, a ver si lo tengo por aquí. Vale. Bueno, pues aquí lo tengo. Recuperador binario. Que por supuesto está sin hacer, pues porque lo hagáis vosotros, ¿vale? Esto es que en el recuperador cambia una cosa. Voy a quitar esto. Y aquí tengo el recuperador binario que por supuesto no lo he hecho, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que tenéis que reiniciar la operación, crear el flujo, ¿vale? ¿Qué flujo tendría esto, por ejemplo? ¿Qué tipo de flujo tendría? Pongo grabadora. El file input string, ¿no? Sí, bueno, en este caso data, ¿no? Data input Ah, string, bueno, ¿vale? Porque data tenéis input. que hacer con write in, write float, write, pero aquí sería real, ¿de acuerdo? Y eso tenéis que hacerlo en reinicio de operación, ¿vale? Que le voy a cambiar el nombre, yo le voy a poner inicio de operación para decirme igual, ¿vale? Un momentito. Vale, ya. Vale, entonces, iniciar operación sería, pues, igual que se abre aquí el flujo, en iniciar operación, pues vosotros abriríais el data input, ¿vale? Entonces, una vez abierto, vosotros podéis poner a leer el primero, el segundo, el tercero, así todos los datos de forma secuencial. Tened en cuenta que todos estos son datos secuenciales, ¿vale? Y por lo tanto, tú tienes que leerlo empezando por el byte 1, siguiendo por el byte 2 y así hasta que llegues al final. No hay una forma de saltar, que la vamos a ver, por cierto. De hecho, creo que os va a gustar mucho, os sorprende. Muy bien, ¿se entiende entonces cómo se hace esto? Venga, Sí, ahora más o vamos a ir. menos. Sí, ¿no? Vale, entonces ahora vamos a ir a lo gordo de aquí. Esto sería cierre elemento, ya no sería cierre elemento R, sino sería cierre elemento. Y aquí al principio en recuperador tengo que poner recuperador punto iniciar operación al path. ¿Vale? Os recuerdo que el path viene definido aquí, ¿vale? Con el padre. Si me preguntáis si esto podría estar en el otro lado, todo esto, y que el recuperador tuviese un método concreto para conseguirlo todo, diría, sí, ¿por qué no? Pero también podemos quedar esa operación dentro del cliente, ¿vale? No pasa nada. Es decir, porque así ya el recuperador no tiene que saber que está creando un cliente de ETO. ¿Veis? Por ejemplo, ahora mismo el recuperador este, binario, o vamos a hacerlo si queréis como grabador para que se vea, porque el recuperador no está implementado. Si veis el grabador binario, ¿de acuerdo? Observaréis que él no sabe qué es lo que está guardando. Él sencillamente tú le dices, mira, este es el flujo y me graba ahora un booleano, ahora un UTF, ahora un float, y tú le vas grabando. Pero él no sabe de qué tipo es el DTO que tú estás grabando, lo sabe el DAO. Y de la misma forma pasa con esto, ¿de acuerdo? Si todo esto, porque parece que sí, ¿no? Tuviese que ir al otro sitio, al recuperador binario, tendríamos un problema y es que el recuperador binario tendría que saber exactamente la naturaleza de lo que está recuperando.
para saber que tiene que recuperarlo en este orden. ¿Se entiende eso? Claro, es que lo tienes que poner aquí para que sepa qué objeto específico tiene que recuperar. Efectivamente, claro, el recuperador no sabe. La información para saber cómo tiene que recuperar las cosas las tiene el almacén DAO, el cliente DTO. Joder, perdón, el cliente DAO. ¿Vale? ¿Sí? ¿Habéis enterado? Perfecto. Sí, sí. Vale, bastante chulo, la verdad que a mí me parece curioso. Bueno, pero entonces, vale, si tenemos grabador binario, el grabador de texto lo tengo al margen para que veáis porque es chunguillo. Pero bueno, es chunguillo como todas las cosas. Entonces, ahora yo digo, vale, pues ¿sabéis lo que quiero también ahora? Quiero ver cómo queda la fachada, porque la fachada ha tenido que cambiar un montón, ¿no? Es decir, ahora la fachada ya no es un, bueno, ya lo haré, no, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí hay que decidir, esto lo vamos a poner aquí, podría estar en otro sitio, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a poner aquí. Podría yo decir, mira, pues necesito grabar clientes, porque lo dije arriba, y el cliente tendría esa ruta, ¿de acuerdo? Y de la misma forma que tendría esa ruta, también necesito un cliente DAO, ¿vale? Entonces lo meto aquí. Y import, ¿vale? Tengo un cliente DAO, efectivamente. Y entonces ahora diría, vale, y dime cómo va eso, porque yo ahora mismo no quedo claro. Y tú dirías, vale, como yo soy la fachada, que por cierto no vamos a hacer eso, sino esto. Como yo soy la fachada, esto solo es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Si vosotros pensáis que esto podría ser de otro sitio, de una enumeración, de donde fuese, o de un generador, de una factoría, de lo que fuese, eso ya ahora mismo no viene ahora el caso, ¿vale? Yo diría ahora, pues resulta que ahora necesito tener un cliente DAO. Y esto es un tipo de cliente, new cliente DAO. Y ahora me dice, sí, pero es que necesito saber cómo recupera. Y yo, tienes toda la razón del mundo. Voy a utilizar un new recuperador binario. Y para grabar, ¿qué utilizas? Pues tengo que utilizar lo mismo, un recuperador, no, un grabador binario. ¿Y qué path utilizas? Pues el que tengo para el cliente. Así que sería path cliente. ¿Veis? Claro, es en el DAO, el que ya desde el DAO es donde decidimos nosotros que este DAO va a utilizar binarios o no. ¿Lo comprendéis? Sí. Claro, el DAO es algo así como que nosotros liberamos al DAO de saber exactamente cómo tiene que grabar las cosas. Él no lo sabe, ¿de acuerdo? Ni le importa. Sencillamente, pues, tú se lo dices y ya está. Bueno, como en este caso, la fachada le dice al cliente DAO, vamos a utilizar binarios para esto. Ah, guay, lo que tú quieras, a mí me da igual. ¿Vale? Y por lo tanto, esto que lo he puesto como booleano, lo voy a poner como voy. Perdón, que he puesto como booleano, lo voy a poner como voy. Y lo que voy a retornar es sencillamente al cliente DAO, graba cliente. Ya está. Tan sencillo como eso. Y luego cuando yo necesite con los clientes, pues igual de sencillo. Lo único que tengo que hacer es decirle a los clientes, oye, recupérame los clientes que tengas con cliente DAO. Y dirá, es el paso. No, sí, sí, paso. Paso. Tenía que haber hecho el trailer. Bueno, ya lo dejo, porque si no se me va a complicar mucho. Vale, venga. ¿De acuerdo? Y ya está, ya lo tendríamos hecho. Entonces, vamos a suponer ahora que todavía no está hecho el recuperador binario. Lo voy a traer solamente para que veáis que está hecho. Y luego os lo explico un poquito después de la siguiente hora que tenemos que hacer otras cosas. Vale, aquí he puesto. Cuando hace el clean, significa que lo va a hacer. Joder, que se abre.
¿Qué le pasa al consumidor? Bueno, que no venía. Pues lo pongo aquí ya está. Ya, así es que no me interesan tampoco los detalles de cómo usted implementado. Vale, entonces tengo grabador de texto y grabador. Si vosotros queréis, ahora ya se puede empezar a hacer aquí un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes decir, voy a tener modelo.acceso.recuperador. Para poner, por ejemplo, pues el recuperador binario, el recuperador de texto y el recuperador. ¿Vale? Ahora digamos que vais a utilizar los paquetes un poco como la forma de organizar todo esto, ¿vale? Y de la misma forma, si queréis, podéis utilizar, por ejemplo, ahora el modelo.acceso.grabador. Y de esa forma también reorganizáis todo. Porque como va a haber muchos grabadores, o puede haber muchos grabadores, pues entonces se recuperan, se ponen en su propio paquete y ya está. Vale, recuperar de esto tendrá unos problemas aquí. Vamos a poner... Vale, se me inicia operación. Espera también. Y el grabador no tiene ningún fallo, grabador de texto. Vale, perfecto. Ahora os lo enseño, no os preocupéis. Bueno, entonces, vale. Lo que quiero que hagamos ahora entre todos. Sabéis que el consumidor ya no tiene nada que hacer. El consumidor graba cliente, graba artículos y punto. Pero ahora a la fachada le toca trabajar, como siempre. Entonces, si queréis a este le podéis poner punto fachada, o sea, ya que sería un poco excesivo, está bien. Ahora venimos aquí y decimos, bueno, fachada, que ahora tenemos que trabajar con los artículos. ¿Cómo lo haríamos? Venga, decidme. ¿Qué pongo? Para hacer un artículo DAO Vale. y una ruta del DAO, un artículo. Efectivamente. DAO no, de los PTO. Path artículos. Path artículo, que se llama, pues, da igual, un poco. Artículo.p. Y como tú dices, hay que hacer un private artículo. Es que el artículo DAO creo que no lo hemos hecho. Ah, que todavía no lo hemos hecho. Vale, pues venga, vamos a hacer ese primero. Entonces estarían los dados. ¿Veis cómo es más sencillo encontrarlo? ¿Vale? Ya sabéis que tenéis los dados aquí. Vale, entonces decimos, necesito una clase que se llame artículo DAO. Y no he puesto que hereda del DAO con el chequeo, con diamante de artículo, TTO. Entonces dice, vale, pues añade esto. Y dice, sí, eso lo tengo que tocar, ¿vale? Porque es así, no es más. No necesito poner nuevas cosas en el hijo. Y ahora, me dice que implemente los métodos, así que digo, pues implemento los métodos, que serían graba y sería recupera. Bueno, me lo puedo poner al lado porque se va a parecer mucho, ¿de acuerdo? Es decir, si los pongo al lado, tengo... Espera un momento, vamos a hacer 5 minutos de descanso, ¿vale? Vale, como quieras. Venga, perfecto. Pues para eso para que descanséis. Venga. Bueno, pues volvemos. Si habéis descansado ya. ¿Estáis ahí, no? Vale. Bueno, pues sigamos. Vale, entonces lo único que nos queda ahora sería pues hacer lo mismo, claro, una implementación concreta de cómo quieres que se graben las cosas y cómo se recuperen las cosas de aquí, del VTO, ¿no? Entonces, para eso entonces tenemos al
artículo DTO, no, al artículo DAO, perdón. Y el artículo DAO, bueno, pues para algunas cosas será sencillo, para otras menos, ¿no? Por ejemplo, para grabar, siguiendo un poco lo que hemos dicho, bueno, pues tendríamos un boolean retorno aquí, pero no a false, mejor a true. Vamos a decir que todo ha salido bien. Y ahora diríamos, bueno, pues resulta que hay que iniciar la operación de grabación, que aquí también la hemos hecho, ¿no? Claro, aquí la hemos hecho, pero no la hemos hecho. Aquí habría que hacer, espera un momento, porque no sé si insertar elementos. A ver, el grabador, este es el grabador binario. A ver si lo he hecho o no lo he hecho. En los grabadores, aquí está el grabador binario. El grabador binario tiene vale, pues necesito iniciar operación y cerrar, que no lo había puesto. Vale, entonces, esto no lo he puesto, tengo que poner. Sí. O espera, o en el constructor, o sea, no, hay que hacerlo. Vale, pues se lo hago, se me había olvidado. Vale, entonces aquí hay que hacer, antes de eso, grabador. Espera, que esto me estoy liando o no me estoy liando, no lo estoy. Grabador, iniciar. Me estoy liando otra vez. A ver, es que he puesto una cosa. Punto iniciar, aquí, iniciar operación. Por supuesto el path. Es verdad que le molesta, pero es verdad que lo voy a meter aquí dentro. Y una vez que haya insertado todos los elementos, pues hay que decirle grabador.close. Bueno, que en nuestro caso es cierra elemento. ¿Vale? Sería en el try y aquí lo hemos hecho también, pero con otra forma diferente. O sea, mientras que no se cierre o que se cierre. De acuerdo. Y esperas que lo vean en el grabador binario como he hecho cierra elemento he puesto un close. ¿Vale? Esto en el grabador. En el recuperador supongo que será diferente. Recuperador binario es aquí. Y el cierra, bueno, el cierra elemento no lo he puesto, en fin, pues lo veréis cómo se haría. Supongo que lo de siempre, el try catch, ¿de acuerdo? Ponéis un retorno y si falla en el cierre, pues retornáis false, ¿vale? O mientras que no se haya cerrado, en fin. Esto sería un poco más complicado, ¿vale? Porque serían diferentes. Habría que mirarlo, ¿vale? Bueno, como no lo he hecho, os toca a vosotros. Vale, entonces tenéis aquí esto de recuperar, esta es la forma de recuperar que funciona, o supongo que funciona, y el grabador, con lo cual hemos dicho que esto tiene que ser exactamente igual. Voy a poner el artículo el cliente dado en el otro lado, para ir viendo un poco cómo sería uno y otro, ¿no? Entonces digo, ¿el retorno lo tengo a true? Sí. Ahora necesito lo mismo, grabar y tal, e insertar una operación, ¿no? Así que digo, pues vale, pues necesito lo mismo. Es decir, eh, grabo, inicio, inserto. En este caso no sería un número, sino que sería, pues no sé exactamente cómo sería lo del lado. El artículo. El artículo lo voy a mirar en el DTO, artículo. Y el DTO artículo tiene un int y un UTF. Bueno, un string. Entonces lo que hago es decir, el DTO get número ID, aunque me da igual porque no, claro, no necesito saber de qué naturaleza son los datos, ya sabrán ellos cómo hacer las cosas, ¿vale? Eso está bien. Y ahora necesitaría el otro que sería grabador punto insertar elemento, y aquí pondría dto punto get nombre. Y una vez que yo hubiese grabado eso, pues tendría que decir, vale, pues como ya está, lo que hacemos siempre, ¿no? Grabar es abrir, operar y cerrar el flujo. Así que podríamos cerrar elemento. ¿Vale? Y yo creo que ya está. Habría que poner el catch aquí.
que sería exactamente igual que este. Así que copio y pego. ¿Veis la diferencia? Mínima, ¿no? Perfecto. ¿Se podría hacer algo que fuese común? Probablemente, ¿vale? No nos metamos ahora con este rollo. Y en recuperar, bueno, pues en recuperar prácticamente lo mismo. Es decir, ahora yo creo una array list, incluso lo voy a copiar. Y ahora lo voy quitando. Tendría, este ya no sería de cliente, sino de artículo de TO. Voy a borrar esto ya, que no hace falta. Este sería el artículo de TO. ¿De acuerdo? Y ahora aquí también crearía un nuevo artículo de TO, recuperando un entero y un string. Vale. No sé si es que me he comido una, me he comido. Perdone. No, este sería el nuevo artículo y ahora el de la DB. Vale. Vale. Bueno, y con esto estaría recuperando elementos, leyéndolos secuencialmente y metiéndolos en el recuperado, ¿vale? Metiéndolos en la lista, perdón. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Vale? Facilito. Claro, observamos una cosa. Esta peña no tiene ni para joder la idea de si está utilizando un binario o si está utilizando un texto. Lo único que sabe es que tiene que llamar a un grabador y a un recuperador. Eso es lo bueno que tiene esta parte de aquí, ¿vale? Y ahora entonces la fachada, ¿qué diría? Pues fácil, diría, bueno, yo como soy una fachada, voy a crear un artículo DAO, ¿vale? Artículo DAO. Y ahora pues la voy a crear aquí. Voy a decir que el artículo DAO es igual a un new artículo DAO. El recuperador, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner un recuperador de texto. Recuperador de texto. Y el grabador, pues vamos a crear un grabador de texto. ¿Y el path donde quieres que se grabe todo esto? Pues el path de artículos. ¿Lo veis? Sí, se ve bien. Y ya está. Y esto es todo lo que habría que hacer. Que me decís ahora, por ejemplo, yo aquí veo muchas cosas comunes con lo otro. Digo, sí, pues podría ser. Probablemente se podría poner algo en el DAO y en el DAO abstracto, en el de aquí, en el que hereda, y luego probablemente inyectar solamente esta parte de aquí, que esto fuese algún tipo de objeto raro, que pues probablemente, porque eso realmente es lo único diferente. Me gustaría que si se os ocurre una idea con eso, me la explicara. Y yo ya no pienso hacer más de esto. Vale, yo ya me tengo que tirar a la serialización y a una cosa que os va a gustar mucho que se llama serialización con ficheros aleatorios. Pero no me da tiempo a hacerlo todo, ¿vale? O sea, esto ya, si vosotros veis que aquí se puede hacer esto diferente, me gustaría que me lo presentáis. Y me dijerais, todo esto que es común, porque hasta aquí es común, ¿vale? Lo quiero meter en DAO. ¿Vale? El DAO sabrá cómo hacerlo porque aquí pondrá, yo pongo una T, ¿de acuerdo? Y cuando ya implementes la concreta, pues ya sabrás que lo que tienes que meter tú ahí. Pero esto sí que es un poco diferente, porque claro, dependiendo de el tipo de artículo, pues tú vas a añadir a la lista uno u otro, por lo tanto esto tendría que convertirse en algo, ¿no? No sé exactamente en qué. Y eso es lo que, si queréis, podéis utilizarlo, a ver si se os ocurre, ¿no? Yo no pienso seguir con eso. De acuerdo, lo último que quedaría sería ver un poquito el grabador de texto, ¿vale? Y el recuperador de texto ya termino con el de momento, ¿vale? Bueno, a mí lo que se me ocurrió es lo siguiente. Como el flujo es de escrito, es de texto, he creado el FileWriter y he creado un String Builder, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que alguien escribe aquí, ¿vale? Cada vez que alguien inserta un elemento de un tipo concreto, por ejemplo, entero, float, double, o, bueno, el string no hace ni falta convertir.
¿vale? Este se podría ir directamente así. Vale. Lo que hago es convertirlo a string y darle a escribir. Cuando le doy a escribir, como veis aquí, el elemento builder lo que va a hacer es añadir lo que has escrito como un string y luego ponerle un punto, dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces tú vas añadiendo y va a salir, por ejemplo, pues imaginaros que fuese el cliente que tiene el ID. Entonces tú lo pasas al entero, lo pasas a texto, por ejemplo, el número 1, ahora es el carácter 1, y pones dos puntos. Pones el nombre, pones dos puntos. Pones si es preferente o no, true o false, pones dos puntos. Pones, ves que saldo tiene, el que sea, pones dos puntos. Siempre vas poniendo dos puntos al final. Pero en el último caso, cuando cierras el elemento que estás grabando, lo que haces es que quitas el último dos puntos, por un salto, para que haya un salto de línea. Y entonces ya tú puedas decir red line. Y cuando hagas el red line te dé como todo un objeto entero. ¿Vale? Luego lo escribes y lo cierras. ¿Vale? Y así es como se hace para grabar. ¿Cómo se hace para recuperar? Bueno, pues un poco diferente. ¿Veis? Al principio se abre hay una cosa que sería recuperar elementos, que sería para leer la primera, y es privado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa no es la que tú tienes que hacer. Sino que sería iniciar operación. Que lo que hace es directamente decir, bueno, voy a leer el buffer. ¿De acuerdo? Porque el buffer tiene redline. Y ese buffer lo voy a abrir. Y le voy a pasar el path. Una vez que esté abierto, ¿de acuerdo? Voy a ir yo a recuperar elementos. Recuperar elementos estaría aquí, ¿vale? Lo que hace es que hace un redline. Y este leería todo lo que hay ahí, es decir, leería, si es un cliente, estaría cada campo separado por dos puntos y tendría un salto de línea al final, que eso es lo que habría hecho que el redline dijese que ya ha terminado el objeto. Y ahora aquí diríamos, bueno, pues vamos a decir que hacemos un split con los dos puntos. Por lo tanto, ahora tendremos una serie de elementos, uno por cada campo simple del objeto. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos eso de elementos, yo ya tengo leído la primera de las cosas. ¿Ahora qué pasa? Pues que ahora yo puedo decirle, vale, pues quiero un float, quiero un double, quiero un string, quiero un boolean, eso ya tú lo sabrás, ¿vale? Y siempre tiene que haber una especie de guía, es decir, un elemento actual que sea capaz de leer el sitio por el que vamos, es decir, el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, así, ¿de acuerdo? Y ahora tú lo convertirás a lo que tú creas que tienes que convertirlo, porque siempre que estás leyendo de un fichero en el que tú has grabado los elementos, tú tienes que saber en qué orden están grabados. Y cuando lo recuperas, lo tienes que recuperar en el mismo orden. Bueno, pues eso es lo que haces aquí, ¿de acuerdo? Si tú sabes que el cliente es un int, string, boolean y float, tú tienes que leerlos en ese orden, ¿de acuerdo? Cuando finalmente llegas al último elemento leído, esto, vale, veis, cada vez que uno lee le da actualizar el elemento actual y actualizar el elemento actual lo que hace es que va incrementando en 1, pero si al final llegas al final, pues ya lo pones a 0, ¿de acuerdo? Vuelves al principio. Y eso se sabe también porque cuando cierro el elemento, lo que hago es recuperar un nuevo elemento. Eso es lo que hace aquí el cerrar el elemento. O sea, recuperar la siguiente, recuperar elementos, recuerdo que hace el redline siguiente del buffer y lo mete en el string actual y elementos los pasa a hacer un split con otra vez, o sea, como si recuperase el siguiente objeto. Y claro, él sabe si da un error a la hora de leer en el redline o a la hora de intentar hacer esto, pues va a encontrarse con que hay un error. Entonces va a retornar un false. Y si retorna un false, que lo tengo por aquí, en el cierre elemento, vale, si al intentar recuperar se encuentra con que tiene un false, lo que hago es cerrar y responder que false. Y como eso lo que estoy haciendo es recuperar todos los objetos que están grabados en modo de texto, se supone que el almacén DAO está por aquí de los artículos, ¿vale? Como lo que va a hacer es, no, perdón, el DAO, el artículo, sí. El artículo DAOs, como va a intentar, ¿no? Cerrar elementos, cerrar elementos, cerrar elementos, mientras que existan objetos en el flujo, va a seguir leyéndolos. Cuando le retorne false, pues significa que ya ha terminado de leer todos los objetos y termina. ¿Qué os parece? Guay.
Claro, aquí la cosa es tan sencilla como esta, veréis. Sencilla y no sencilla. Eh, tenemos que grabar otro elemento. Ahora es que resulta que nos ha llegado una cosa nueva que se llama socio DTO. Y tú dices, vale, bueno, ¿qué campos tiene? Bueno, pues mira, los campos que tiene serían floa, no sé, y public string DNI, por ejemplo. Y tú dices, vale, sí, no te preocupes. Lo que voy a hacer será un nuevo eh, almacén DNI DAO que implementa el DAO. Y entonces diréis, vale, pero DAO tiene que ser de un tipo. Claro, sí. Bueno, de tipo socio. Y entonces el almacén no se llama socio de Teo, se llama socio, ¿vale? Almacén socio DAO. Porque le he puesto almacén. Socio DAO. Se me ha ido a otro lado. Perfecto. Vale, entonces la tengo para grabar y para recuperar socios. Ya tengo el DAO. Y entonces me diréis, pero ¿y el DAO ahora quién lo hace? La fachada, ¿de acuerdo? Ahora la fachada diría, vale, pues para la fachada necesito path socio, que sería igual pues a lo que dijésemos. Y necesito socio DAO, que sería socio DAO. Y ahora yo aquí entonces diría, vale, pues resulta que entonces necesito algo, necesito el socio DAO, que será igual a un new artículo socio DAO, y ahora digo, ¿y cómo lo vas a grabar? Pues lo voy a grabar como binario, porque es lo que tengo, ¿vale? Recuperador binario, new grabador binario, y en path sería el que me queda, el path de socio. Y diréis, joder, pues es que todo así un poco no raro. Bueno, igual todavía una cosa guay que queda es que todavía podéis mejorar este código, ¿vale? Y ahora lo único que tendría que hacer sería, bueno, pues ahora resulta que voy a grabar, pero en vez de artículo, pues un socio. Y cuando recupere todo, en vez de recuperar un artículo, pues recupero un socio. Y aquí es socio. ¿De acuerdo? Claro, diréis, pero esto se puede hacer mejor, ¿verdad? Sí, seguramente sí. Pero yo de momento lo voy a dejar así, ¿vale? Es decir, yo ya estoy viendo que esta repetición de esta repetición, no sé, bueno, la verdad que tampoco repetimos tanto, porque aquí sería return cliente, aquí sería return artículo dao.graba artículo, para que sí que serían todas diferentes, ¿no? Y aquí tendríamos un return socio dao.graba socio. ¿Por qué estos fallos de alguna cosa? Ah, sí, bueno. Bueno, y de esta forma, que como veis es más sencilla, ¿vale? Porque aquí volvería otra vez a poner lo mismo, o sea, return qué, pues return aquí en el artículo, pues artículo DAO
punto recupera, y en socios DAO sería socio DAO punto recupera. ¿Vale? No sé si voy a añadir la declaración esa, pues me da un poquito de palo hacerlo aquí ahora. Y ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Ya lo hemos implementado, solamente hemos añadido cosas, no hemos quitado nada que estuviese, ¿de acuerdo? La verdad que hay una modificación, no todo es perfecto, ¿no? Pero bueno, lo hemos hecho bastante bien. La fachada es la que lo conoce todo, la que sabe todo. Y yo como consumidor, ¿qué es lo que sé? Absolutamente nada. O sea, todo igual. Es decir, esto que aquí ya tengo que hacer un surrado. Vale. Que ahora resulta que digo, mira, tengo un nuevo socio. Igual al nuevo socio que creo. Vaya, he puesto sociedad. Socio de es un socio de TO, ¿vale? No le he puesto ningún constructor ni nada para poder hacer esto. Fachada.grava y puedo elegir directamente socio o no, ¿vale? Pues puede que sea esa. Socio. ¿Vale? Y como veis, la fachada sigue igual de ignorante que siempre. La fachada dice, tú grábame y a mí no me cuentes tu vida. Bueno, la estructura, ¿qué os parece? Que está abierta a añadir cosas muy fácilmente. La verdad es que sí, ¿no? Es más fácil. Bueno, igual se podría todavía mejorar lo de la fachada, pero ya os lo dejo a vosotros, ¿vale? Ideas y implementaciones, si os apetece, ¿vale? Porque yo creo que ya también hemos hecho bastante. Para ver esta parte, que tampoco es que valga para mucho, porque ya os digo que todo esto se nos viene un poco abajo, o se nos complica mucho si, por ejemplo, el grabador binario ya... perdón, si el DTO está compuesto de campos aquí primitivos, guay. Pero si aquí tuvieras que meter, por ejemplo, que el artículo de DTO tiene un socio y el socio está compuesto por un array list, que hostia, ahí ya sí que la cosa se complica, ¿no? Se complica, ¿no? Entonces Sí, nosotros no podemos... tendrías que ir poniéndolo de cómo graba el objeto que tengas de componente, el artículo y tal. Claro, claro, ya el componente ya tendría a su vez que tiene su propio almacén, ¿vale? Entonces ya la cosa se complica. Y por eso digo que esto vale un poco para explicar la estructura de ¿cómo se llama esto? Así, la estructura del tema este de la fachada y cómo queremos que, aunque lo que esté debajo de la fachada sea complicado, que no nos importa. Porque a nosotros lo que nos importa es que lo que está por encima de la fachada, o sea, el consumidor, lo tiene claro. ¿De acuerdo? Él crea su objeto, llama a grabar, llama a recuperar y punto. ¿De acuerdo? De la misma forma que veis que, por ejemplo, aquí cuando hemos hecho con el consumidor hemos puesto para que se lean todos los artículos en vez de buscar un artículo concreto. Vale, es que eso ya viene en otro sitio, ¿de acuerdo? O sea, lo que estamos intentando es solamente ver la estructura de cómo sería una fachada, ¿vale? Bueno, antes de, pues si no da tiempo ya, ¿vale? El lunes empezaríamos con el tema de ver cómo se hace la serialización, primero sobre un sistema secuencial, es decir, con archivos secuenciales normales de toda la vida. ¿Por qué? Pues porque son sencillos. Y además así vamos a ver cómo aplicar un mapa. ¿Vale? Y luego también, una vez que tengamos hecho eso, vamos a ver cómo se haría lo de la serialización, es decir, grabar objetos completos, pero vamos a utilizar ya ficheros aleatorios. ¿Vale? El mapa va a servir como índice para saber dónde está cada objeto. Y es probable que hagamos mapas de mapas que nos permitan generar nuevos índices. Por ejemplo, que nosotros podamos buscar a un cliente pues a través de su clave, su campo clave, que podría ser, por ejemplo, un identificador, pero también, por ejemplo, a través de su DNI o a través de su teléfono. ¿De acuerdo?
¿Por qué no? Si lo hace la base de datos, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Ya veremos. Si hacemos eso o si nos da tiempo, ya que no nos da tiempo, yo creo que eso ya sería mucho. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos dado aquí? No, por lo menos yo no. ¿Eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo sobre el proyecto de recuperación de esto. Venga, pues vamos para allá. Mira, a la hora de hacer los paquetes y tal, ¿vale? Ujú. Tengo el control, tengo el modelo, tengo la vista y luego aparte he hecho uno de ensayo y uno de pruebas. Bien. Cuando te entreguemos el trabajo, el de ensayo y el de pruebas lo quitamos y te dejamos los otros tres o, lo, o te dejamos también los otros con las pruebas y eso. A ver, ¿qué tiene que haber? Uno más que te falta, que es el de test, ¿vale? Las pruebas son para que probéis los elementos por separado, ¿de acuerdo? El ensayo es para que el ensayo se hace para que cuando, por ejemplo, decís, joder, ¿cómo funciona una rejilla? Por ejemplo, ¿no? Y entonces vosotros digáis, vale, pues voy a poner aquí todos los elementos que yo he utilizado para saber cómo funciona una rejilla. O me gustaría ver cómo meter un icono dentro de un botón, pero no sé cómo se hace. Hazlo en el ensayo. ¿De acuerdo? Ahí iría un Vale. poco como sería un poco una especie como una cosa ahí loca de todo lo que dudas que yo tengo ahí centralizada, ¿vale? Luego, ¿qué serían las pruebas? Las pruebas, así con ese nombre en castellano, pruebas, sería para probar el interfaz de usuario. Vale. ¿De acuerdo? Ya os dije que nosotros ni en primero ni en segundo, porque creo que no es de nuestro ciclo, por el nivel que debemos tener, no solemos hacer pruebas automáticas de interfaz de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo que hacemos, las ponemos ahí y ya está, ¿vale? Entonces, que tú creas un panel, por ejemplo, y ese panel, yo qué sé, imagínate que fue un panel que recoge los datos de un socio que tira a dardo, yo qué sé. Pues, claro, antes de probarlo en el general, pruébalo ahí. ¿De acuerdo? ¿Que Vale. funciona? Pues guay, pues ya lo cambian en otro sitio. Y luego estaría el de los test, que serían las pruebas JUnit sobre la lógica. Sí, vale, vale, vale. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué me tienes que mandar a mí? Pues evidentemente lo que a mí me interesa, que es la vista, que se supone que a mí ya me tiene que llegar funcionando, yo no quiero saber nada de problemas de la vista. Sí. Eh, porque claro, yo no quiero probar nada, yo lo que quiero es ver el código y punto, ¿vale? Evidentemente el modelo de control y luego el test, porque los test también me dicen a mí que si yo los paso y están en verde, pues la lógica estará bien. Pero yo revisaré que los test sean buenos, ¿no? Porque evidentemente si te falla el Vale, test, vale, 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 vale. ya Ok. sabéis que ya sabéis que hay veces que si el test no es bueno, lo que hace la gente es que el código lo adecua para que te den verde, eso. Vale, ¿Te ven? entendido. ¿Bien? Sí, Vale, genial. ¿Alguna muchas pregunta más gracias. a alguien de la práctica? ¿Está siendo sencilla o no sé? ¿Hay alguien que no la esté haciendo o alguien que la esté haciendo? Vale. Feli, ¿vosotros veis lo que me escribe Feli o no? Marco Puerto. Marco Puerto es ahí. Sí, sí se ve, José. Vale, Sí, se vale, ve, vale, se ve, se vale. ve. De acuerdo. Bueno, ya sabéis que lo que la estáis haciendo sería, si no habéis seguido, no habéis podido seguir las tareas del World Time, pues hacer algo nuevo para poder aprobar la asignatura ahora. Y bueno, yo pienso que al final así os la quitáis de encima, porque el año que viene va a ser un marrón, o sea, para vosotros, Sí. la dependiente y tal, ¿no? Que a lo mejor repetís segundo porque os van a estar hablando en chino todo el rato, y además muy en chino, pues bueno, pues que se les hace, ¿no? Es decir, si al fin y al cabo es que este año está perdido, si es que no es culpa vuestra, ni nuestra, ni de nadie, ¿no? Ya está, es un año perdido, punto. Eh, que alguien se pega un palizón este verano y lo pilla todo y luego llega bien y lo entiende todo, pues genial, pues vale, genial, pero no es lo que suele pasar, también os lo aviso. Vale, Yo lo que he estado repasando, José, era lo de la hoja Riley.
Ujú. que no lo había pillado bien durante la clase y eso, y no Sí. se le había metido al proyecto, y ahora he estado dándole y creo que me he enterado y se lo estoy aplicando. Genial, genial, estupendo, sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, no, vamos, se supone que los vídeos están para eso, no sé, quiero decir, yo entiendo que, bueno, estamos ya en una situación muy rara, ¿no? Y muy cansados todo el mundo, pero bueno, que al fin y al cabo los vídeos eran para eso, para que vosotros pudierais revisitar todo lo que se ha hecho, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces seguimos con esto, o ¿qué hacemos? Lo que quieras, a mí me da igual. No sé dónde me quedé yo con esto. En aleatorios. Os expliqué cómo se movía. Bueno, pues si no tenéis más preguntas sobre el tema de la práctica, ya sabéis que la podéis entregar hasta el viernes, ¿de acuerdo? Porque yo tengo que entregar las notas, creo que el lunes, me parece, ¿vale? Eh, el lunes, sí, el lunes, además el lunes a primera hora. Con lo cual, pues eso, que me entreguéis el viernes con lo que tengáis, ¿vale? Y yo creo que por eso ya, pues, ya vemos, ¿vale? José, yo tengo una pregunta, pero es respecto a después de esto de las clases de junio. Ujú. ¿Qué tendríamos que repasar nosotros de cara al año que viene? Por ejemplo, yo cuando acabe ahora en junio, ¿con qué me tendría que poner en verano? A ver, pues hay por ahí unos vídeos de un curso de, así sin dar nombres, ¿no? Por ahí un vídeo, unos vídeos que te enseñan a programar orientado a objetos, ¿de acuerdo? Y creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Si no, lo comentáis entre vosotros. Sí, Entonces, con esos vídeos, por ejemplo, pues sí se sigue un poco el concepto, ¿no? Hay una persona que va desarrollando un programa y va aplicando todos los, digamos, todas las reglas estas que hemos intentado aplicar durante todo el año del código limpio, de los patrones y todo eso, ¿no? Bueno, los patrones no tanto, pero sí sobre el código limpio, ¿vale? Los patrones es una cosa que nosotros hemos empezado aquí a implementar un salto cualitativo, pero, bueno, más bien cuantitativo. Pero bueno, que nos da un poco igual, ¿vale? O sea, que en principio el año que viene, para que no pille tan de sorpresa, ¿no? Pero el año que viene sí ahondaremos, supongo, sobre los patrones. Yo no, porque yo el año que viene, para vosotros, seré el de TypeScript, el profesor de TypeScript y Angular, y entonces eso ya va aparte, eso tiene poco que ver con Java. Y tiene poco que ver con esta estructura que os estoy enseñando ahora, ¿vale? Un poco más anárquica, que se le va a hacer. sí. Y Y bueno, aparte, sí, entonces yo perdona, perdona. con eso yo lo tendría más que suficiente, ¿de acuerdo? Yo no sé si este año habéis dado suficiente JavaScript, si no, lo haría, ¿de acuerdo? Pillaría todo el tema ese de JavaScript, porque el año que viene el TypeScript, digamos que sería un poco JavaScript con objetos, ¿no? Entonces, si vosotros aprendéis en el JavaScript antiguo, lo que es un closure y una clausura, y luego si queréis incluso, bueno, no sé, mixing, alguna cosa, bueno, si aprendéis un poquito los básicos de JavaScript, ¿de acuerdo? Cómo hacer las cosas, cómo declarar, en fin. Pues ya está, pues con eso valdría un poco que repaséis JavaScript, que repaséis mucho lo que se ha dado en Java, que si tenéis claras las colecciones son vitales, ¿de acuerdo? Tanto es así que hay que obligarse un poco a no utilizar ya más array. Yo no sé, que ya te quede remedio, que ya no sepas cómo arreglar eso si no es un array, bueno, pues todo utilízalo. Pero si no, hay que utilizar siempre, hay que acostumbrarse a hacerlo todo con colecciones. Y con respecto a todo esto del DAO, DTO, parece una tontería. No sé, parece que a lo mejor esto no tiene mucho sentido y tal, porque... Pero es muy importante, ¿vale? O sea, digamos todo esto que estamos haciendo nosotros, mecánicamente, programándolo nosotros, los, los, los frameworks de persistencia te lo hacen automáticamente, ¿vale? Tú le dices cuáles son los DTO y él ya te genera el almacén, te dice no sé cuánto, claro que trabajan siempre con base de datos, ¿no? Pero él lo hace todo, él hace las consultas, él consigue todo, él lo hace todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, evidentemente si es un proceso sencillo, como veis aquí, que ya no sé dónde tengo, aquí, como es un proceso sencillo, lo único que tienes que hacer es añadir en la fachada esto y esto,
Pues eso lo puede hacer un programa, no tenemos por qué hacerlo nosotros, ¿vale? Una de las cosas que vais a ver, por ejemplo, en el tema este, es que cuando yo hago los DAO, por ejemplo, yo tengo que saber exactamente de cuáles son los elementos que tiene. Y ahora este, y ahora este, y ahora este. Hay en Java una cosa que te permite preguntarle al propio objeto, bueno, a la propia clase en este caso, se llama reflexión, pues, pero no hace falta que lo veas, pero bueno, que es una cosa que se hace. Pero por reflexión tú le preguntas a la propia clase, oye, ¿cuáles son los campos que tienes? Y entonces pues tú le dices, bueno, pues dame los datos de estos campos y los vas metiendo, ¿de acuerdo? Que no tienes tú que irlos especificando, que ya los especificas, ¿de acuerdo? Un poco lenta y un poco... Pero vamos, que ya os digo que hay diferentes formas de hacerlo, ¿vale? Bueno, pues si no Y tenéis... José, Sí, dime. estaría bien que nos viéramos los vídeos de análisis y diseño. Sí, 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 claro, claro. Ya sí. Yo creo que ya tenéis Vale. nivel como para que... Nivel suficiente como para que esos vídeos os digan algo. Os digan mucho. ¿Vale? Tened en cuenta que al final... Yo sé si lo he dicho este año, porque como no sé cuándo terminamos, que se lo preguntaban a un tío de una empresa, pues, también de informática, ¿no? Y le preguntaban que por qué su empresa iba tan bien y por qué el producto era tan bueno y tal. Y el hombre decía que él creía que la cosa estaba en que no intentaban hacer mmm, todo el producto un 100% mejor que, que las competidores, porque eso era imposible. Nadie puede hacer, o es muy difícil, porque al fin y al cabo hay gente lista por todos lados, ¿no? O sea, tampoco. Y entonces decía que era muy difícil, casi imposible, hacer algo el 100% mejor que tu competidor, que el competidor número 2 o lo que fuese, ¿no? Porque, claro, todo el mundo tiene sus capacidades, sus estudios y, ¿no? Decía que lo que sí se podía hacer, y lo que ellos intentaban era hacer cada una de las cosas que se componían, hacerla un 1% mejor, ¿vale? Es como me fijo en los detalles y voy haciendo que todos los detalles funcionen y sean buenos. Entonces, al final, poco a poco, con pequeñas cositas, ¿de acuerdo? Cada vez voy haciendo que todo tenga, al final, que todo tenga una gran calidad, ¿vale? Y esa era su filosofía. A mí me parece una buena filosofía, ¿no? Es decir, si en una empresa tú, a diferencia de otro programador que no haya visto estas cosas, ¿no? Eh, te revuelves porque estás poniendo un switch ahí por la buena. Te revuelves porque if esto, if esto, if esto, if else, if else, if else no puede ser. Te revuelves porque esta estructura aquí tú crees que... Joder, pues eso hace que tu código sea en cada una de esas pequeñas, en cada línea que tú escribes sea un poco mejor que la línea de otros programadores. Y eso hace que tengas un mayor éxito. ¿Se entiende eso? Sí, que no nos conformemos con lo primero que se nos venga, por así decirlo, Claro, claro, sino claro. que quitemos las herramientas esas que hacen mal. Sí, es como una piedra en el zapato, ¿vale? O sea, tú tienes que hacer, cuando llegues a una empresa, tú lo que tienes que conseguir es un rendimiento que cumpla los plazos. No dices, lo más rápido posible. No, no, que cumpla los plazos, ¿vale? Pero, eh, si se te ocurre una idea para hacerlo, aunque la idea sea mala, tú no pares en ese momento diciendo, joder, que la idea es mala, pero no, 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 hazlo, ¿de acuerdo? Y que aquello funcione, ¿vale? O sea, bien, papá. Que todavía está dentro del plazo y has conseguido la solución, fenomenal. Pero ahora tienes la piedra en el zapato. ¿Se podría hacer esto mejor? Porque todavía tengo tiempo para antes de entrega, en el plazo de entrega. ¿De acuerdo? Pues si se puede hacer, mejoras esto, mejoras aquello, cambias esto, cambias aquello, y al final lo que tú entregas es lo mejor que te ha dado tiempo con eso, ¿vale? Que quieres empezar a programar desde el principio, bien, no, aquí va un patrón tal, aquí va un no sé cuánto, hace falta muchos años de programación para verlo todo de entrada, ¿de acuerdo? Y aún así la gente se equivoca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya os digo, es cuestión de hacer una especie de equilibrio entre la productividad, porque siempre que programéis tenéis que pedir un plazo, ¿de acuerdo? Nunca programéis si sabéis, nadie os diga, ah, cuanto antes. Pedid educadamente que no, ¿vale? Pedid educadamente que necesitáis un plazo, por lo que sea, ¿vale? El que sea, lo sabe.
A veces van a hacer pequeñas trampas, como di tú el plazo que tú quieras. ¿De acuerdo? Y entonces tú dices, "Uf, estamos a martes, viernes. No, y menos si es viernes, ¿vale? Nunca digáis que el plazo de algo se acaba el viernes, porque entonces veréis cómo se acaba el sábado o el domingo, ¿vale? No, todas las cosas se acaban como mucho el martes, el miércoles. Y bueno, lo que sí digo en principio es, no caigáis en la trampa, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es muy difícil evaluar el tiempo que se tarda en hacer algo. Eso es muy difícil de evaluar. Hay que haber, quiero decir, hay que pensarlo, hay que haberlo hecho otras veces, algo parecido, para saber cuánto tardas tú en hacer eso. Es difícil, ¿vale? Si te dicen, pues dirás, tú verás cuánto tardas, ¿no? Tú da un plazo holgado, ¿de acuerdo? Verás como la próxima vez te dice el plazo el responsable que te lo envíe. Eso sí. Bueno, pues si queréis vemos un poquito de lo que nos habíamos quedado aquí, ¿dónde está? Porque el aleatorio. Os enterasteis del aleatorio, ¿no? Sí. Vale. Este Vamos, yo mola. creo que sí. Sí, sí. Vale, este mola porque en realidad no tiene las dos, tiene solamente una, ¿vale? Es decir, todo el mundo tiene input, output, real o write, ¿no? ¿Qué quieres tú de la vida? Pero en este caso nada más que tenemos eso. A ver, flujo access files.read. ¿Veis que en la misma tenemos write y read? ¿De acuerdo? Ellos lo han hecho así, fijaros. Supongo que por no tener que escribir de dos formas la apertura del... Entonces, claro, vosotros tenéis la posibilidad de abrir para escritura o para lectura y escritura o solo para lectura, ¿no? Entonces eso mola, claro, porque ya tenéis la posibilidad esa. Y entonces decimos que cuando lo abres siempre estás en la posición 0. Y cuando haces, hay un puntero que apunta a un sitio de fichero concreto, ¿no? Entonces tú haces seek para mover el puntero siempre desde el primer punto hasta donde tú digas el último en este caso, ¿vale? Siempre, por ejemplo, si yo quiero ir a la última posición y poner ahí el puntero del fichero, tengo que decir, por ejemplo, que la última coincide con el tamaño y entonces decir que se vaya a la última. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Y podíamos escribir leer un chat, creo que este funcionaba, ¿no? Funcionaba, ¿no? Esto no sé ni por qué sale esto ahora. Ejecútame este, hombre. Nada. Pues no sé por qué. No, porque estaba utilizando el otro. No sé. Bueno. ¿Y este lo hicimos? ¿Que escribía muchas, una detrás de otra o no? Sí. Vale. Cogíamos la última posición, nos íbamos a la última posición y a partir de ahí escribíamos. De acuerdo. Y teníamos aleatorio objetos, lo hicimos ya. Eso es lo que nos mandaste, que teníamos que adecuarlo al random, ¿eh? De acuerdo. Este es data output. Porque hacía que el número que tal, que tal, que tal, que tal. ¿Y esto de qué? Porque conversor W, ¿qué era? No estaba en ningún nombre. Porque lo he hecho como flujo. Que es jaleo. No sé por qué está esto aquí. Vale. ¿Vamos a hacer aleatorio esto? No sé si me va a dar tiempo ya. ¿Os dije que hicierais aleatorio el adaptador? Sí, porque nosotros tenemos con el data output y tú dijiste que lo hiciéramos para el random access este. Ya. Pero como aquí pone objetos. Vale, sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer eso, sí. Pero lo voy a dejar para que me lo entreguéis el lunes. Vamos a ir aquí al grabador y vamos a hacer un... Sí, lo vamos a hacer. ¿Sí? Un grabador aleatorio.
que implemente grabador. ¿De acuerdo? Y el recuperador, vamos a hacer también un recuperador aleatorio. Que implemente un recuperador. Esto va a dar problemas, ¿no? Ya te digo, amigo. Deberíamos hacerlo un poquito aparte. Esto lo vais a implementar vosotros, pero antes de implementar eso os voy a decir un poquito cómo lo vamos a hacer aquí. A ver. Verá que os quede por lo menos haciendo eso. Me parece interesante que hagáis eso. Binario 2020. Random serializado 2020 simple. Poco pronto para simple. Modelo now. Cliente now. ¿Qué sería el almacén? Y el almacén serializable. Almacén serializable. Vale, este es más chungo. Tengo que hacerlo aparte antes de hacerlo aquí, ¿vale? De hecho, aquí ni me gustaría hacerlo. Aunque se supone que lo he hecho. Espera un momento. Binarios, almacenes, en adaptador. No, en binario 2020. Ah, pues no lo he hecho. Lo he quedado ahí como lo vuestro. Vale. Bueno, pues entonces, a ver, os explico un poco el problema para verlo. Yo quería ahora hacer un grabador o hacer aquí un grabador. Lo voy a poner. Un grabador random, para no llamarle aleatorio como en el otro lado, ¿vale? Entonces mi problema con el grabador random es que yo quiero utilizar el random access file, ¿no? Eso quiere decir que voy a grabar los elementos uno tras otro. Es decir, los objetos secuencialmente. Los objetos pueden ser de tamaño diferente, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿De que puede ser de tamaño diferente? ¿Eh? Es que no sé a qué te refieres ahí con... Sí. ¿Tamaño te refieres a que un objeto sea diferente de otro? O... Claro, por ejemplo, si yo creo un cliente que se llame 1, igual a new, cliente que sea 1, y que se llame Luis, y que sea preferente, vamos a ver, que sea preferente, a ver qué falló, que sea preferente true, y que sea de saldo 0, ¿vale? Y luego tú a este le llamas Paco. Y tiene un saldo de 50.000. Me parece bien también ese saldo. ¿Vale? Estos dos tienen el mismo tamaño. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tienen
un int, tienen 4 caracteres, un boolean y un float. Son iguales. Pero si tú ahora creas el tercer cliente, perfecto. Y aquí, en vez de Paco, se llama Francisco. Este objeto ocupa más bytes que este. ¿Lo entendéis, no? Vale, vale, sí. Los dos anteriores objetos tienen el mismo tamaño. Pero el tercero es más grande. ¿Se entiende eso, no? Entonces, claro, si yo me pusiera a grabar en un fichero file, access, random y tal, ¿vale? Si me pongo a grabarlos uno tras otro, mi pregunta es, ¿cómo sé dónde empieza uno y acaba el siguiente y acaba ese mismo? Donde empieza uno y acaba en un fichero en el que solo hay un tren de bytes. Es decir, si yo tengo que poner en algún momento file, bueno, pero esto lo tengo que poner en el constructor. Si yo en algún momento digo, voy a coger file random.seek y yo digo 0, ¿vale? Está claro que ese es el primer, ¿vale? ¿Qué te pasa, hijo? Ah, sí, bueno, lo que sea. ¿Vale? Si yo digo seek, está claro que este es poner el puntero en la posición necesaria para leer el primer objeto. ¿Lo tenéis claro, no? Sí. Claro, yo ahora podría decir file random.reactive y ahora pues los otros 4 podría decir reactutf reactboolean y el último que era float. ¿Vale? Y fenomenal, porque de pronto, después de leer todos los campos del primer objeto, el puntero del fichero está ahora en el primer byte del siguiente objeto. No hay ningún problema, ¿no? ¿Qué os parece? Que sí, ¿no? Así Sí. que, claro, ya está el siguiente objeto, ¿vale? Entonces, Vale, haciendo objeto por objeto. claro, para recuperar todos los elementos, los objetos, para recuperar y grabar, ¿de acuerdo? Para recuperar y grabar todos los objetos de un fichero con acceso aleatorio, no hay problema. Se hace perfectamente, igual que se hacen los otros, ¿vale? Así que en teoría ya sabríais implementar el otro, ¿vale? Porque el otro se hace igual, ¿no? Digamos, el otro es una lectura secuencial y grabar al final, ¿de acuerdo? Para grabar al final sabéis cómo podéis mandar seek al último byte y ya está, ¿no? ¿Vale? El problema que veremos el lunes, lo voy a poner aquí, que veremos el lunes,
es sacar rendimiento, no, es aprovechar, mejor, aprovechar la característica, característica aleatoria del flujo. Es decir, poder ir al objeto que se me antoje sin pasar por los anteriores. ¿De acuerdo? ¿Creéis que se puede hacer? ¿Creéis que la Hombre, yo creo que sí, Claro, porque si tiene un set, ¿sí que? que si tiene un set para moverse, Sí, supongo claro. que estará hecho para eso. Claro, solamente tiene que haber alguien que guarde el principio y el final de cada, ¿no? Sí, Claro, es sencillo. sí, Bueno, pues son las 11 y 4 minutos, si os parece bien. Paramos ya esto, nos vamos de fin de semana y el lunes empezamos con brío y con ganas, ¿no? perfecto. Muy bien, venga, pues que paséis un buen fin de semana. Gracias, Vale, Mario. hasta luego. Adiós.